solo otro día en la oficina, ¿verdad? Creo que el objetivo, tal como me lo dijeron a mí y al resto del grupo, era conquistar el mundo lo más rápido posible. Nada excepcional, nada demasiado grandioso. Solo había que hacer un software tan atractivo y tan fantástico que habría que ser un necio para no desearlo. Todos en Netscape sabían que el tiempo era esencial. Día a día la red se hacía cada vez más popular. El temor era que otra compañía viera su potencial y lanzara un navegador antes de que Netscape pudiera hacerlo. Tenía un ciclo de 36 horas, trabajaba 24 y dormía unas 12 horas. Me alimentaba de caramelos y refrescos. Una vez que comenzamos había una gran sensación de urgencia. Todos sabíamos que no era una cosa difícil de hacer. Y tenían motivos de preocupación. En Seattle, aunque Bill Gates todavía tenía dudas acerca de la red, algunas personas de Microsoft eran conscientes de la existencia de Netscape. Thomas Reardon los contactó una vez para obtener información. Pero Netscape, por mucho temor que sintiera, daba una impresión muy diferente, una de gran arrogancia. Estábamos conscientes de ellos a la distancia. Así que llamé y hablé con un ejecutivo y básicamente me dijo que no le interesaba. Mi reacción fue, vaya. Siempre que llamaba todos decían, wow, es Microsoft. Con Netscape, después de 15 minutos me dijeron que no les interesaba. Simplemente eso, ni siquiera que los volviera a llamar. La costumbre de los que trabajábamos en Microsoft era ser como los reyes de la industria y en algún momento nos rendían honores, cierto tipo de homenaje, pero nada. Era obvio que culturalmente Netscape ya entonces percibía a Microsoft como el enemigo. El 13 de octubre de 1994, después de meses de codificación sin parar, Navigator, el nuevo navegador de la red de Netscape, por fin llegó al público. Desde ese momento el conflicto era inevitable, con Netscape simbolizando a David y Microsoft al poderoso Goliath. Uno pensaría de que David no tenía mucha oportunidad en esa pelea, pero desde que Netscape lanzó Navigator, este fue un éxito instantáneo y arrollador. La noche en que lo lanzamos estábamos en una sala de reuniones. Una computadora registraba las descargas y se oía un cañonazo cada vez que bajaba el software. Después de un momento parecía una guerra porque los cañonazos sonaban sin parar. Como un incendio. La edad de la internet había comenzado y no tenía nada que ver con Microsoft. Nunca habíamos visto algo así en la historia del software. En 30 días, el 90% de la gente que estaba en la red cambió de Mosaic a Netscape. Eso no sucede con el software. Nunca, jamás, jamás. Hubo un momento en que Netscape llegó al 1.000.000 de descargas y de pronto pensamos, ¿qué está pasando? ¿1 millón de descargas? Eso es bastante. Pero la preocupación que Microsoft sentía por Netscape iba más allá de su pequeño navegador, para comprender por qué se requiere cierto conocimiento técnico. En el negocio de la computación, las compañías más poderosas controlan lo que se llama una plataforma de software. Es el software sobre el que otros programas pueden funcionar. Con su casi monopolio del sistema operativo Windows, Microsoft controlaba la plataforma máxima. Todo el negocio computacional estaba basado en ello. Durante años fue imposible imaginar que alguien pudiera desafiar su supremacía. Pero ahora los rivales de Bill Gates en Silicon Valley imaginaron un futuro diferente. Un futuro en que el navegador sería una plataforma alternativa, en que todas las necesidades pudieran resolverse en línea. Así se nivelaría el terreno en la industria. Y entonces Windows, el software más rentable de la historia del mundo, sería irrelevante. De pronto nos dimos cuenta de que teníamos un defecto en la armadura. Había una forma en que se podía desplazar la franquicia Windows. Había situaciones que podía llegar a ser populares y en los que podríamos perder nuestra posición de liderazgo. Microsoft no podía ignorar el repentino éxito de Netscape. De pronto Bill Gates comprendió todo. No solo la importancia de la red, sino la dimensión de su propio asombro estratégico y la necesidad de hacer algo al respecto. Tarde una noche, Gates se sentó ante su computadora y escribió un memorando a sus tropas titulado El maremoto de la Internet. Declaró que la red era el desarrollo individual más importante de la computación desde el invento del computador personal. Decía que Netscape era un nuevo competidor apoyado en la Internet, un competidor que Microsoft debía igualar y vencer. Era un giro total, no era algo que se pudiera comenzar la próxima semana ni el otro mes, sino que ahora mismo había que hacer cambios.
mensaje de Bill a la compañía era: debemos encontrar muchas formas de poder librar esta nueva batalla. Seguramente ese fue el comienzo de la guerra de los navegadores. En 1993, la Internet era desconocida, con excepción de un pequeño círculo de piratas informáticos y científicos. Pero en el 95, la situación cambió totalmente. Gracias a la magia y a la energía frenética de un grupo de ingenieros de Silicon Valley, la Internet se convertía en un fenómeno a gran escala, en una tecnología comparada en importancia con la televisión y la imprenta. A la cabeza estaba Netscape. Su navegador se convertía en la puerta de la red para millones de personas. La compañía tenía un presidente ejecutivo respetable y los ingresos aumentaban. El futuro se veía muy brillante, ¿o no? Este hombre pensaba que no. Se llamaba Gary Riva y es un conocido abogado antimonopolio de Silicon Valley, quien en 1995 estaba ejercitándose para la pelea de su vida. Como muchos en el valle, sabía que Bill Gates vendría por la Internet y sabía mejor que nadie, después de toda una carrera peleando con Microsoft y representando clientes de Silicon Valley, que cuando Gates venía por tu negocio, una cosa era segura: había sangre. Ahora Netscape había contratado a Riva. De inmediato vio que la nueva compañía había subestimado terriblemente la amenaza que enfrentaba. Netscape suponía que Microsoft se vería obligada a obedecer la ley, o que alguien los obligaría a obedecer la ley. Me imagino que no es algo excesivo, porque si alguien comienza un negocio, no espera que su competidor le queme la fábrica o vaya donde los distribuidores y los amenace con eliminarlos del mercado si distribuyen otro producto. Pero les diré algo, eso fue lo que hizo Microsoft. El problema era que Microsoft y Bill Gates veían a la nueva compañía como la amenaza principal a su dominio. En el primer golpe de esta guerra, Gates envió a un grupo especial que incluía a Thomas Reardon para una reunión detrás de las líneas enemigas, aquí, que en esa época era la sede corporativa de Netscape. El resultado fue una de las reuniones más controvertidas de la historia de los negocios modernos. Sabemos que la reunión entre Microsoft y Netscape se llevó a cabo aquí, pero lo que se dijo a puertas cerradas sigue siendo tema de un debate intenso. La versión de Microsoft es más o menos así. Fuimos allá en junio, en el verano del 95, y tuvimos una reunión muy amplia de cómo podríamos trabajar con Netscape, cómo podríamos trabajar con los servidores, los navegadores, y de qué modo Microsoft Word podría trabajar con el software de Netscape. Fue una conversación muy amplia que duró unas 6 horas. Hablamos todo el día. Fue interesante, fue una reunión sencilla y sin problemas. Eso no suena tan mal, pero la versión de Netscape es un poco diferente. En una reunión les hicieron una oferta. Y la oferta fue: yo gano y tal vez estés allí. O yo gano y tú no estarás allí. Esas fueron las dos opciones que les dieron. Fue como esa escena del Padrino. A Netscape le hicieron una oferta que no podía rechazar. Yo era un bebé. Algunos de los chicos y yo fuimos allá y es cierto, amenazamos a Netscape como en El Padrino. Es absurdo por donde se mire. Microsoft nos ofreció $1 millón por acceso ilimitado a toda nuestra tecnología en un solo pago. En esencia nos dijeron: les compraremos todo el negocio por $1 millón. Tómenlo o déjenlo, pero si lo dejan, copiaremos todo lo que hagan. Recuerdo que en ese momento pensé, si esto no es ilegal, debería serlo. Si lo que Netscape decía era verdad, significaba que Microsoft había quebrantado la ley antimonopolio, para ser más preciso. La esencia de esa ley es regular la conducta de las compañías que tienen un monopolio, lo que muchos expertos decían que era el caso de Microsoft con su sistema operativo Windows. Pocas horas después de la reunión, Netscape le dio instrucciones a Gary Riva para que avisara al Ministerio de Justicia sobre lo que había pasado y comenzara el trabajo preliminar para una demanda contra Microsoft. Pero Thomas Reardon olió algo sospechoso. ¿Por qué Netscape tenía un abogado antimonopolio y no cualquier abogado, sino el legendario Gary Rivac? El hombre conocido, famoso, por ir durante años tras Microsoft e instigar una demanda del gobierno en contra de la compañía. Sabíamos que nos habían engañado, que todo fue planeado. ¿Una teoría paranoica? Sin duda. En esa época Netscape era la compañía de alta tecnología más popular. ¿Por qué necesitaba engañar a Microsoft?
En Wall Street, los analistas y banqueros habían comenzado a dar sus pronósticos y hablaban de las brillantes posibilidades de Netscape si salía a la bolsa de valores. Miré nuestras proyecciones para Netscape y me di cuenta de que era posible que fuera la compañía de software de mayor crecimiento de la historia. Jim Clark comenzó a golpear la mesa y dijo, hay que cotizar en la bolsa, hay que hacerlo ahora. Y todos le dijimos, ¿en serio? ¿Estás seguro? Casi se podía predecir que tendríamos al menos un ingreso de 60 u 80 millones. Un momento, esperen un minuto, pensemos en esto. Antes de Netscape, la regla estándar de Wall Street era que una compañía necesitaba al menos un año, ojalá 2, de obtener ganancias fuertes antes de pensar en cotizar en la bolsa. Pero en 1995, Netscape solo llevaba un año de existencia. No tenía un centavo de ganancias y no tenía idea de cómo lograrlas. Según Jim Clark, el motivo para cotizar en la bolsa era porque quería una gran ganancia para construir el yate computarizado más grande del mundo. En esas circunstancias, era una locura salir a la bolsa, ¿no creen? El día en que salió a la bolsa, las acciones de Netscape llegaron a las nubes, comenzando el boom de la Internet, que haría furor durante el resto de la década. Yo me encontraba en el parque y fui a hablar con nuestro corredor David Slade y Marta Solda, el encargado de nuestro escritorio. Se paró frente a mí y literalmente impidió que me acercara a Dave. Le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó, hay un enorme volumen de transacciones y Dave necesita toda la concentración que pueda conseguir. Comenzamos a ver mayor cotización de la historia, mayor crecimiento. Todos dijimos, en verdad le gustamos a la gente. La Internet empezó de la nada a ser la historia más grande en llegar a los medios de comunicación y a la conciencia del consumidor. En ese momento fue cuando el nivel de atención simplemente rompió los mundos. Se había invertido 5 millones en la compañía y el día de la cotización al cierre de la bolsa era de 663 millones. Justo lo suficiente para que Clark comprara su yate y suficiente para que Netscape fuera una empresa cotizada en la bolsa con acciones a $120, tiene evaluación de más de 2.000 millones. Los ingenieros de Netscape, jóvenes veinteañeros, eran ahora sabiendos famosos sumamente ricos. Por supuesto que se les subió la cabeza. Obnubilados por su éxito, comenzaron a pensar que eran invencibles. Trataban incluso a sus aliados con indiferencia. ¿Y a sus enemigos? A uno en particular. Quebrantaron una de las reglas fundamentales de Silicon Valley, no burlarse del gigante. En la época en que nadie osaba insultar a Microsoft, Mark Andreessen no dejaba de declarar a la prensa su desprecio por esa compañía. En muchas ocasiones Mark Andreessen dijo claramente que Microsoft no le impresionaba, que además el software no era de gran calidad y que Windows estaba muerto. Una de sus declaraciones fue que Windows terminaría siendo una serie de controladores mal depurados. ¿Una serie de controladores mal depurados? ¿Qué significa eso? Para gente como usted y yo, no suena tan mal. Pero si es un ingeniero que habla en tecnicismos, el comentario de Mark Andreessen equivalía a una ofensa a Bill Gates. Y le siguió justo el juego a Bill Gates, alentando a Microsoft en una guerra incipiente contra Netscape. Para los desarrolladores de Windows, que eran algunos de los mejores del mundo, que alguien llamara a su bebé una serie de controladores mal depurados era un golpe bajo. Fue algo muy insultante y realmente los motivó a seguir. Yo puse personalmente fotos de los ejecutivos de Netscape en los pasillos con sus declaraciones. Algo que motivara a todos para que supieran que esas eran las personas con quienes luchaban. Luego comenzaron a aparecer artículos que decían Netscape, la nueva Microsoft. Y la reacción fue, no, nosotros somos Microsoft, somos la nueva Microsoft. En diciembre de 1995, con sus ingenieros deseosos de pelear y las emociones a flor de piel, Gates anunció al mundo que tenía Netscape en la mira. Microsoft planeaba llevar a la compañía de Clark y Andreessen a una muerte temprana, con un navegador propio, Internet Explorer. Microsoft rápidamente organizó una conferencia de prensa y una reunión de analistas en Seattle. Lo hicieron con toda intención en la fecha del aniversario de Pearl Harbor y lo llamaron el Día de Pearl Harbor. La idea era que pensaban atacar a Netscape con todo lo que pudieran. Todos en Microsoft, hasta el último grupo, hasta el último producto, fue dirigido en contra de Netscape. Podíamos declarar que nos concentrábamos
en Internet, pero era contra Netscape. Así de simple. Íbamos con todo, hasta el último hombre. No era un ejercicio. Teníamos que destruir a esa compañía. El tráfico se aceleraba rápido en la carretera de la información. Entonces Gates se quitó los